mecanismos de patogenicidad bacteriana. Por fin vamos a hablar de patógenos. Yo en las clases anteriores ya le he dicho algunas cosas, ¿cierto? Sabemos que no todas las bacterias son malas, por decirlo así. Yo siempre le he dicho lo mismo. La mayoría de las bacterias no son patógenas, de hecho, la gran mayoría, por sobre el 90%, son microorganismos que viven con nosotros, algunos, otros que viven en el ambiente, en el agua, en el suelo, etc. ¿Cierto? Pero hay un porcentaje bajo que sí puede producir enfermedad. Y que en el fondo el día de mañana, cuando ustedes sean profesionales, son las que les van a sacar canas verdes, son las bacterias patógenas. ¿Vale? Cuando tengan que tratar, qué sé yo, infecciones, hay veces que cuesta más tratar que otras. Así que es súper importante que pongan atención con lo que vamos a ver ahora. El resultado de aprendizaje no lo puede decir, contenidos de la clase. Primero, nos vamos a enfocar en cómo ocurre la interacción entre nosotros como hospederos y los microorganismos que pudieran causarnos enfermedad, ¿cierto? O animales, si es que hablamos de patógenos animales. Nosotros podemos ser hospederos también de la microbiota normal. La microbiota normal, ¿cierto? Ustedes saben, tenemos una cantidad de microorganismos importantes también en nuestro cuerpo que viven ya con nosotros y que no nos causan enfermedad, que están sobre todo a nivel de nuestro intestino, a nivel de nuestra piel, a nivel de nuestra boca y en distintos lugares del cuerpo, ¿vale? Es lo que conocemos como microbiota normal. Y su nombre lo dice, ¿cierto? Es normal. En el fondo va a estar ahí, va a vivir ahí, no va a causar problemas, ¿vale? Vamos a ver también mecanismos de patogenicidad y esta última parte que son los factores de virulencia, lo vamos a dejar para la clase siguiente, que en el fondo es cómo las bacterias tienen distintas armas para poder enfermarnos, ¿vale? Lo primero es ¿qué entendemos por mecanismos de patogenicidad bacteriana? ¿Vale? Miren acá, dice, son todos aquellos mecanismos mediante los cuales las bacterias son capaces de generar daño en un hospedero. O sea, cuando hablamos de hospedero, podemos hablar, en el caso del ser humano, ¿cierto? Bacterias que estén infectando, causando enfermedades en un ser humano, o podemos estar hablando de animales, por ejemplo, ¿cierto? Perrito, gatito, o animales de crianza, vacuno, etc., ¿cierto? También van a haber infecciones causadas por bacterias, así como también pueden haber infecciones causadas por otros microorganismos. En la clase de hoy nos vamos a enfocar netamente en bacterias, ¿vale? Voy a dar algunos ejemplos por ahí de algunos hongos, de algunos virus, pero en general vamos a hablar, el 95% vamos a hablar de bacterias patógenas. Ustedes saben que los seres vivos están, ¿cierto?, en distintas interacciones entre ellos. Nosotros interaccionamos, por ejemplo, con nuestras mascotas, en el campo, ¿cierto?, animales interaccionan, plantas con animales, etc. En general hay una diversidad de interacciones. Era parte, también lo vimos en una clase, ¿cierto?, que era parte de una pregunta en la cátedra 1. Entonces, cuando hablamos de comensales, ¿cierto?, hablamos de que en el fondo son dos seres que entre ellos no se está ocurriendo una interacción de tipo negativa, sino que en este caso dice hospedero y agente conviven indiferentemente. ¿Ya? Esos son los organismos comensales. Están por otra parte, ¿cierto?, están los simbiontes. En este caso, tanto hospedero como agente se benefician de su relación. ¿Ya? En el caso de la microbiota humana normal, hay algunos que pueden ser comensales y otros que van a ser simbiontes. Los vamos a ver en detalle. Pero por el lado ya de interacciones negativas, podemos hablar, por ejemplo, de patógenos obligados. ¿Ya? Patógenos significa que son microorganismos que pueden causar enfermedades. Insisto, vamos a hablar ahora, nos vamos a enfocar principalmente en bacterias. Entre medio acá, si se fijan, dice patógenos oportunistas. ¿Qué son los patógenos oportunistas? Aquí está la definición en detalle. Son patógenos que en condiciones normales no producen enfermedad. ¿Ya? Ojo con eso. Puede ser pregunta de cátedra. ¿Qué es un patógeno oportunista? El patógeno oportunista es un microorganismo que en condiciones normales no produce enfermedad. ¿Cuándo produce enfermedad? Es cuando el paciente, ¿cierto? Puede ser un ser humano, un animal, tiene un compromiso del sistema inmunológico. Entonces, dicho de otra manera, los patógenos oportunistas son parte de la microbiota normal. ¿Se entiende? Por ejemplo, Escherichia coli es un microorganismo que vive con nosotros, que es parte de nuestra microbiota humana normal, ¿vale? Pero Escherichia coli puede también causar enfermedad en algunas condiciones, ¿ya? No sé si alguno lo ha escuchado por ahí, enfermedades sobre todo gastrointestinales, de ese tipo.
jamás una Escherichia coli va a producir una infección respiratoria, por ejemplo. ¿Ya? En el caso de los patógenos oportunistas es cuando hay una inmunosupresión. Por ejemplo, personas que están con un tratamiento de cáncer. Ustedes saben que las personas que tienen tratamiento de cáncer, ¿cierto?, tienen que someterse a terapia, por ejemplo, radioterapia, ¿cierto?, o quimioterapia. La radioterapia, en el fondo, lo que se hace es radiación directa, ¿cierto?, en el paciente. La quimioterapia, en el fondo, es cierto tratamiento con medicamentos. De ahí viene el nombre, quimioterapia o radioterapia. En el fondo, estas dos formas de terapia para las personas con cáncer son súper fuertes, que además de tratar de erradicar el cáncer, lo que produce como consecuencia es que los pacientes se... En la clase 5. No. Patogenicidad, la de patogenicidad bacteriana. ¿Sí? Estaba hablando de los oportunistas. Me refiero a eso, cuando, por ejemplo, o una persona cuando tiene VIH, por ejemplo, el VIH, ¿cierto?, es una infección causada por un virus. El virus lo que genera como consecuencia es que se suprime el sistema inmunológico. Todos nosotros tenemos un sistema inmunológico que nos defiende, ¿cierto?, que es nuestra primera barrera de defensa en caso de alguna infección. Con las personas que tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿cierto?, lo que ocurre es que se suprime ese sistema inmunológico. Entonces, en ese caso, hay patógenos que pueden causar enfermedad. Estamos hablando entonces de condiciones que no son condiciones normales. Estamos hablando de pacientes inmunocomprometidos. Por eso ahí está con asterisco. Pacientes inmunocomprometidos. ¿Vale? Sí, en algunos casos está vinculado también. La anemia igual. También. Sí. Ahí hay varios ejemplos. Cáncer, tratamientos de cáncer, por ejemplo, VIH, igual. O sea, repito, en condiciones normales, estos microorganismos no causan enfermedad. Causan enfermedad solamente cuando la persona, ¿cierto?, tiene su sistema inmunológico, por decirlo así, no está funcionando bien, como correcto. ¿Vale? En cambio, hay otros que se llaman patógenos facultativos. Estos sí pueden producir enfermedad en personas normales, ¿vale? Pero no producen siempre enfermedad. De ahí viene la palabra facultativa. ¿Se acuerdan que hablábamos también antes de estructura facultativa, estructura no facultativa, o hablamos de aerobio facultativo? Bueno, es lo mismo, el mismo concepto. Facultativo es como que tiene las dos opciones. Eso significa. Son microorganismos que la Escherichia coli puede vivir en nuestro intestino sin causar ninguna enfermedad. Pero de repente algún cambio o la adquisición de algún gen por parte de la bacteria puede provocar que ahora sí la bacteria se vuelva patógena. ¿Vale? Pero no estamos hablando de pacientes inmunocomprometidos, estamos hablando de personas normales. ¿Sí? ¿Vale? Y por último, ahora sí tenemos ya los patógenos verdaderos, los patógenos que son más difíciles de erradicar, ¿cierto?, que son los patógenos llamados obligados o patógenos estrictos. Estos, dicho de otra manera, son microorganismos que solo pueden vivir causando infección. Esos son los estrictos. Solo pueden vivir causando infección, afectando los PDL. ¿Vale? Ejemplo, miren de acá de los oportunistas, no lo dije. Staphylococcus coagulasa negativa o Clostridium difficile. No sé si a alguien le suena Clostridium. La primera ahí hay dos ejemplos. Yo no quiero que se aprendan y que se memoricen listas grandes de microorganismos, porque se aprendan dos es suficiente. Exacto, sí. Lo vamos a ver después en detalle. Y en el caso de los facultativos, un solo ejemplo, Escherichia coli. Es el ejemplo más repetido. Yo siempre le he hablado de la Escherichia coli, cierto que es el microorganismo más estudiado, etc. Y en el caso de los estrictos, miren acá, Mycobacterium bovis, Brucella abortus, son microorganismos de importancia veterinaria, causantes de mastitis y una gran cantidad de enfermedades a nivel bovino, a nivel de vacuno, y Salmonella entérica. ¿Les suena Salmonella? Sí. ¿Sí? Salmonella es una bacteria. Oportunistas son como los que tienen menos fuerza. Esto va como así en este sentido, de menor a mayor. Estos son los que solamente infectan cuando es una persona que no está funcionando bien. ¿Ya? Estos tienen como en el fondo mayor armamento, los facultativos, y estos son los ya los que son más fuertes, por decirlo. ¿Vale? Solo infectan los que son patógenos estrictos. Hay tres ejemplos.
así como suena, Clostridium. Lo vamos a ver después, en detalle. Propiedades que en el fondo pueden favorecer la patogenicidad. Vamos a ver que hay algunas bacterias que forman biofilms. La palabra en inglés se dice biofilm, en español se dice biopelícula, es lo mismo. En el fondo son bacterias que pueden una capa sobre una superficie inerte. Son bacterias que lo que hacen es que liberan algunos compuestos en medio y le ayudan a pegarse a una superficie. Puede ser una superficie inerte o puede ser también tejido. Hay algunas bacterias como pseudomonas que producen biopelícula y que son superficiales. Pero el sinergismo, por ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Qué es el sinergismo? ¿Me suena? Es cuando dos microorganismos, cuando se ayudan mutuamente en el fondo, como que se potencian. ¿Ya? Por ejemplo, sí, por ejemplo, decían que cuando apareció el COVID después habían infecciones de otros microorganismos, bacterias, que entre ellos se potenciaban. Miren, hay algunos ambientes, por ejemplo, donde hay poco oxígeno. Pero ¿qué pasa? Si hay una bacteria que es capaz de producir oxígeno, eso le puede ayudar entonces a una bacteria, a otra bacteria, la bacteria que necesita oxígeno, se puede equilibrar. Ahí hay un tipo de asociación sinérgica. Ya se están ayudando entre ellos. En cambio, un antagonismo es cuando hay colaboración. Eso, asócialo siempre. Sinergismo, colaboración. ¿Vale? Ahí hay otro ejemplo. Ahí no les voy a ir leyendo lo que está en la diapositiva porque la información ya la tienen. Yo siempre trato de ir avanzando en el fondo con otras ideas para que les quede más fácil aprenderlo. El antagonismo es todo lo contrario al sinergismo. ¿Vale? El antagonismo es cuando hay un microorganismo que está afectando a otro. Entonces, por ejemplo, hay uno que está produciendo un antibiótico. En este caso es un hongo. Se llama Penicillium. ¿Les suena? Penicillium. ¿Sí? Esto es un hongo donde por primera vez se descubrió un antibiótico. El primer antibiótico que se descubrió fue la penicilina, hace ya casi 100 años atrás, más de 100 años atrás. ¿Vale? Y es un compuesto, la penicilina es un compuesto producido por un hongo que se llama Penicillium. Ahí está escrito. ¿Vale? ¿Por qué es como tan de Depende de la formulación, ¿no? Hay otras que no son tan bueno, cada vez se usa menos también la penicilina, porque las bacterias se están volviendo resistentes al antibiótico, lo vamos a ver también en esta actividad. Bueno, pero, ¿qué es lo que resumen de esta diapo? Antagonismo es un tipo de interacción o de relación donde entre ellos se afectan. Claro. ¿Entre ellos se afecta o uno afecta al otro? O uno afecta al otro. Sí, eso. ¿Vale? Es lo contrario del sinergismo, donde en el fondo se potencia. ¿Ya? En el antagonismo, ahí dice, un microorganismo altera el nicho ecológico para dificultar o impedir ser utilizado por otra gente y así favorecer su crecimiento. ¿Vale? En este caso, era un hongo produciendo un antibiótico que afectaba a una bacteria, que se llama Staphylococcus, una bacteria. Otro de los factores que pueden ¿cierto?, ayudar a los microorganismos patógenos es la producción de biofilms. No todos los microorganismos, no todas las bacterias producen biofilms. ¿Ya? Esto es algo que igual es exclusivo de algunas bacterias. Lo mismo cuando hablábamos, por ejemplo, del flagelo, ¿se acuerdan? Les dije que solo algunas bacterias tenían flagelo. Aquí pasa algo parecido. Solo algunas bacterias logran formar biopelículas. La biopelícula en el fondo le ayuda a pegarse a una superficie y después es súper difícil de que pueda ser removida. Por ejemplo, cuando una bacteria se pega a una superficie como los barcos, se fijan que los barcos siempre cuando ya, obviamente cuando no están rodados después de un tiempo, se empiezan a generar, crecen hongos, crecen mohos, ¿cierto? Esas son biopelículas. Y la primera capa de la biopelícula es producida por bacterias. Las bacterias obviamente son microorganismos más chiquititos, después empiezan a crecer hongos, microorganismos más grandes. Entonces después remover eso, sacarlo es casi imposible. De forma mecánica o de forma química cuesta mucho. Entonces en el fondo es... Además, pero por ejemplo en la placa dentaria también hay microorganismos que forman biopelículas. Y entonces después, que en el fondo se puede traducir en qué, en una carie a largo plazo, si es que uno no se cepilla bien los dientes todos los días, como corto. Entonces también es otra forma de biopelícula, ¿ya? A nivel bucal también. En el fondo, ¿cierto? Como dice ahí, un sistema donde pueden haber distintos microorganismos
hay tres: estafilococo, salmonella nuevamente y pseudomonas. Pseudomonas es por lejos la más estudiada. A nivel de bacterias productoras de biopelículas, salmonella es la que más se estudia. Perdón, pseudomonas. Pseudomonas es la que más se estudia. ¿Vale? Sobre todo, pseudomonas aeruginosa. Esta es la que produce la fibrosis quística. ¿Les suena? Ya, fibrosis quística es una infección a nivel respiratorio donde la bacteria que la causa se pega tanto a los tejidos gracias a esta biopelícula que después cuesta mucho erradicar. Los tratamientos con antibióticos no tienen efecto y al final los pacientes, en la mayoría de las veces, terminan falleciendo. ¿Qué más? Quorum sensing. Otra de las estrategias que tienen las bacterias para poder generar patogenicidad. ¿Qué es el quorum sensing? Es un tipo de comunicación entre células bacterianas. Como su nombre lo dice, las bacterias sensan el ambiente. Es un mecanismo dependiente de la densidad. Miren, en el fondo, en resumen, lo que ocurre es que una bacteria, al estar en cierto ambiente, si detecta compuestos producidos por otras bacterias, esta bacteria entonces ahora va a decir, ok, estoy sola. O en el caso contrario, ¿cierto? No estoy sola. Y empiezan a producir proteínas, expresar ciertos genes dependiendo de eso. ¿Vale? Si la bacteria está sola, por ejemplo, a lo mejor no le conviene producir biopelículas. Porque para producir una biopelícula, para mantener una biopelícula, necesitan una gran cantidad de células bacterianas. Entonces, como su nombre lo dice, acuérdense siempre de quorum sensing. La bacteria está sensando el ambiente. Al sensar el ambiente, en el fondo, la bacteria sabe si es que hay muchas o pocas células dando vueltas. ¿Vale? ¿Y eso cómo lo hacen? Gracias a que están liberando al ambiente ciertos compuestos. Son moléculas, ¿cierto? Aquí aparecen con triangulitos rojos. Entonces, si la bacteria detecta que hay hartos, significa que no está sola, significa que hay otras células dando vueltas. ¿Vale? Y al detectar eso, entonces dice, ok, bueno, en este caso, si es que hay pocos, va a decir, estoy solo, ¿cierto? Entonces voy a expresar ciertos genes que me sirven más estando solo. Ahí dice comportamiento individual. En cambio, si es que detecta una alta concentración de estas moléculas en el medio, ¿cierto? La bacteria, entre comillas, reconoce el ambiente. Acuérdense que la bacteria, estamos hablando de que no son seres vivos que piensen, ni mucho menos, estamos hablando de microorganismos. Pero al detectar estas moléculas, lo que dice la bacteria es, no estoy sola. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Voy a generar un comportamiento grupal. Voy a asumir que hay otras células dando vueltas. ¿Ya? Este quorum sensing, lo importante es que no solamente funciona a nivel de una especie, sino que puede funcionar a nivel de varias especies. ¿Ya? Las moléculas que la bacteria libera al medio se llaman autoinductores. Esas palabras clave, anoten. Puede ser pregunta de cátedra. ¿Cómo se llama la molécula esencial del quorum sensing? Autoinductor. Autoinductor. ¿Cómo se llama la molécula esencial del Autoinductor. Ahí está escrito en inglés. En español sería autoinductor. Su nombre lo dice, ¿cierto? Autoinductor. Me está autoinduciendo. La bacteria lo fabrica y después lo liberan al medio. Autoinductor. Autoinductor. ¿Pero de qué molécula? Son moléculas. Todas las bacterias que producen quorum sensing producen autoinductores. ¿Ya? que produce el quorum sensing? Sí. Ah, ya. En el fondo, gracias a esta molécula, ellas se pueden comunicar. Se habla de que el quorum sensing es un tipo de comunicación entre bacterias. ¿Ya? Obviamente que las bacterias, pensemos en el suelo o en un agua. Se habla de comunicación, pero esto viene entre comillas. No es como cuando uno se comunica con otra persona, ¿cierto? Habla por teléfono, manda un WhatsApp, o los perros, ¿cierto? Se ladran entre ellos para comunicarse. En este caso estamos hablando de una comunicación química. ¿Se entiende eso? Comunicación química, ¿vale? Y la molécula se llama autoinductor. Bien. Ahora, yo les dije que hay microbiota que se llama microbiota normal, que vive con nosotros, ¿cierto? Y que en condiciones, en general, condiciones normales no produce enfermedad, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros adquirimos
esta microbiota, ¿cierto? Ese proceso se llama colonización. Y es algo normal, ¿cierto? Su nombre lo dice. Pero nosotros cuando recién nacemos en condiciones sin microorganismos. Se habla de que todo el periodo de gestación, ¿cierto? Dentro de la guatita de sus madres, es un periodo de esterilidad. Ahí no hay microorganismos. Sin embargo, desde que ya nacemos, incluso desde la salida del canal del parto, empieza la colonización, ¿cierto? Y empiezan sobre todo, ¿cierto?, a crecer microorganismos a nivel de la piel. Primero, ¿cierto? Cuando somos bebés, ¿cierto?, no estamos alimentándonos de alimentos, de leche principalmente. Entonces, el primer contacto con la madre y la alimentación es lo que empieza a generar la colonización de la microbiota humana normal, ¿cierto?, a nivel de nuestro intestino. En nuestro intestino, en el fondo, es donde tenemos la mayor cantidad de microbiota. En la piel, si bien también tenemos, no es tanto como lo que tenemos dentro de nuestro intestino. Ahí es donde está más del 90% de nuestra microbiota. ¿Okay? Lo primero ocurre a nivel del parto, la salida del parto. Por eso es que es tan importante, y que no se habla mucho de esto, la diferencia entre el parto normal y el parto por cesárea. El parto por cesárea implica, ¿cierto?, una cirugía donde se extrae el bebé, pero el bebé no pasa por el canal del parto. Y al no pasar por el canal del parto, no adquiere toda esta microbiota que puede ser beneficiosa para el bebé. Entonces, los que nacen por cesárea, en el fondo, hay una maduración más lenta del sistema inmunológico, porque la microbiota humana normal se desarrolla de otra forma. La cesárea es algo súper normal. Ahora, ¿cierto?, las mujeres que quedan embarazadas, es más fácil para ellas, más fácil para los médicos programar una cesárea, ¿cierto? Yo pongo el día, la fecha, qué sé yo, pero a nivel biológico no es lo ideal. Sigue siendo lo ideal el parto normal, por el punto de vista microbiológico. Siempre conviene que el bebé salga por el canal del parto para que adquiera esta microbiota. ¿Vale? Ahí empieza la colonización. Y continúa, sobre todo, ¿cierto?, el desarrollo de nuestro sistema inmunológico se establece a baja edad. Los niños desarrollan su sistema, la mayoría del sistema inmunológico se desarrolla dentro de los 4 años. Entonces es súper importante ahí cuando siempre hablan de que los niños tienen que estar en contacto con antígenos, ¿cierto?, que tienen que tocar tierra. Ojalá a los niños no criarlos en una burbuja, porque en el fondo lo único que estamos haciendo es impedir que se desarrolle su microbiota normal, impedir que se desarrolle su sistema inmunológico. ¿Ya? Así que como microbiólogo se los digo, es bueno que los niños entren en contacto con antígenos, que entren en contacto con tierra, que jueguen, que gateen, que jueguen. Eso es súper bueno, como ha salido un montón. Depende del medicamento. Estamos hablando de analgésicos. No sé tipo de medicamento para eso, estamos pero eso la persona está dedicando constantemente. No, los analgésicos no, a nivel del sistema inmune no. Lo que sí, al fondo generan dependencia. Cada vez que en el fondo suceda esto va a ser mayor, va a tener más medicamentos, o va a tener que toda la vida consumir medicamentos como para mantener el estado de normalidad. En general los medicamentos no es lo normal, los medicamentos se tienen que tomar solamente en casos como corresponde. Y en el caso de los antibióticos es peor aún. Lo vamos a ver después en una de las clases que vienen. Porque los antibióticos se supone, o no se supone, se tienen que utilizar para destruir bacterias, ¿cierto? Y resulta que en algunos casos se toman, porque le duele la cabeza a una persona, se toma un antibiótico, y eso está muy mal. ¿Sí? O incluso cuando hay infecciones virales, tampoco se tiene que tratar con antibióticos, se tiene que tratar con antivirales. Lo vamos a ver después en otra clase. Por ejemplo, ¿qué es un antibiótico? ¿La amigdalitis se puede tratar con antibióticos? Claro, sí. En general, infecciones respiratorias o infecciones gastrointestinales, claro. Pero ahora se está tomando el peso de eso porque cada vez hay bacterias que son más resistentes, porque ya hay bacterias que no hay como tratar. Pero antiguamente, hace 20 años atrás, incluso se podían comprar antibióticos sin receta. Eso de la implementación de la receta retenida, la obligatoriedad de receta para el antibiótico es algo que tiene en Chile antes de eso. Uno puede ir a la farmacia. Cosa que es horrible, pero bueno, sigamos. Estamos hablando de colonización, ¿cierto? Es la primera etapa donde empezamos a formar nuestra microbiota humana normal. ¿Y cuál es la importancia de la microbiota humana normal? ¿Cierto? Primero, se habla de que nos ayudan 4 funciones principales. La primera, extracción de nutrientes.
nosotros, ¿cierto?, estamos alimentándonos, por ejemplo, de nutrientes que nosotros no podemos digerir. La fibra, por ejemplo, son cosas que nosotros no podemos digerir completamente, ¿cierto? Entonces, hay algunos microorganismos de nuestra microbiota que nos ayudan a digerir ciertos alimentos. Primera función, chicas, se habla de función metabólica. ¿Ya? Función metabólica. Ayuda sí, a digerir ciertos nutrientes que nosotros no podemos digerir en condiciones normales. La segunda función principal de la microbiota es la síntesis de vitaminas. Igual es súper importante. Hay algunas vitaminas que para nosotros son altamente necesarias y que tampoco las podemos fabricar. Entonces, tenemos algunos microorganismos en nuestra microbiota que las fabrican para nosotros. ¿Ya? Por si que no lo sabéis. Tercera función, estimulación y desarrollo del sistema inmune. Ahí está lo que yo les decía. La microbiota es súper importante porque en el fondo mantiene activo nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico tiene distintos niveles. Y lo ideal es que permanezca en un nivel no en cero, sino que tiene que estar en un nivel semiactivo. Cosa de que si llega un patógeno que nos quiere causar enfermedad, ¿cierto?, el sistema inmunológico se active rápidamente. ¿Gracias a quién sucede eso? Gracias a la microbiota normal. La microbiota normal ayuda a mantener activo el sistema inmunológico. Y, ¿cierto?, una cuarta función es la protección contra patógenos. A veces esa protección es súper simple. Por ejemplo, si yo en mi piel tengo una bacteria que es de mi microbiota paranormal y llega un patógeno que quiere crecer en mi piel, simplemente porque la otra está ocupando el espacio, el patógeno no puede crecer. A veces simplemente por eso. No es que la bacteria de mi microbiota paranormal esté generando algún compuesto que afecte al otro. Es simplemente a veces ocupar el espacio, ocupar el nicho. ¿Se entiende? Lo mismo ocurre a nivel gastrointestinal. Si llega un patógeno, por ejemplo, nosotros comemos un alimento que quedó mal cocinado y tenía una salmonela. Huevos, principalmente, ¿cierto? La salmonela principalmente se asocia a la mala cocción de los huevos. Ese patógeno, ¿cierto?, llega a nuestro intestino, pero no puede generar infección porque no puede infectar nuestras células, porque tenemos ahí una microbiota que nos está protegiendo. ¿Vale? Por eso el Sí, puede ser. Es que normalmente cuando hay vómito es porque ya ocurrió la infección. Es un síntoma de una infección. En este caso, el patógeno entró, pero no pudo generar infección. ¿Por qué? Porque nuestra microbiota normal nos defiende. Esa es la cuarta función, ¿vale? Miren acá. Este es un epitelio, ¿cierto?, intestinal. Estas son nuestras células del intestino, ¿vale? Aquí están las cuatro funciones que cumplen nuestra microbiota normal. La función metabólica, como les decía yo, la primera, ¿cierto?, para digerir algunos alimentos. La función de barrera, ¿vale? La función de defensa y la función de mantenimiento. ¿Vale? Cuatro funciones principales de nuestra microbiota para nosotros, ¿cierto? Para evitar enfermedad, para ayudarnos a digerir ciertos alimentos, para producir algunas vitaminas, ¿vale? Así que es súper importante. Otro de las cosas negativas de tomar antibióticos, por ejemplo, sin prescripción médica, o si tenemos una infección viral y vamos a tomar antibióticos, lo único que estamos haciendo es dañar nuestra microbiota normal. Y eso puede tener consecuencias graves también. Al final nos podemos enfermar de otra cosa. ¿Me van siguiendo, cierto? Chicos, chicas, ¿entienden? ¿Por qué daña el antibiótico? Porque los antibióticos son compuestos que matan bacterias. Y nuestra microbiota humana normal está principalmente formada por bacterias. Entonces, si yo tomo un antibiótico, voy a estar dañando a estos microorganismos que son beneficiosos para mí. ¿Entiendes? ¿Ahora sí? Vale. Cuéntame. Mayormente cuando se receta antibiótico a la vez se receta un probiótico, pero el probiótico va enfocado a la microbiota específicamente o va enfocado en general. Los probióticos son microorganismos, normalmente se asocian a alimentos. Cuando hay una infección gastrointestinal puede venir con probióticos. Son microorganismos vivos. Hubo un tiempo que estaban de moda unos yogurts que se llaman una tía, eso decía que tenían probióticos. En el fondo tienen microorganismos beneficiosos, vivos, dentro. Uno se los tomaba, claro, y eso ayuda a generar esta microbiota, a regenerar la microbiota. Pero sobre todo cuando hablamos de infecciones gastrointestinales, problemas gastrointestinales. Son los mismos procesos. Miren acá,
a esto me refiero si es que yo tomo antibióticos y no los necesito. Lo que va a ocurrir es una disbiosis. Esa es palabra clave, anótenla. ¿Qué es disbiosis? Puede ser pregunta de cátedra. Alteración en la composición y o funciones de la microbiota. Disbiosis. Se parece a simbiosis. Porque nuestra microbiota, en el fondo, lo que sucede con la microbiota y nosotros es una simbiosis. Relación entre dos o más microorganismos que viven estrechamente. ¿Vale? Son microorganismos simbiontes los que forman nuestra microbiota. ¿Vale? Pero si yo tomo antibióticos, por ejemplo, se puede generar esa disbiosis. ¿Ya? O en el caso también de los tratamientos de quimioterapia, que no son antibióticos, son otro tipo de fármacos, también pueden provocar disbiosis. ¿Ya? En el fondo, la disbiosis no es más que la alteración en la composición de las funciones normales de la microbiota. ¿Ya? Es un cambio en esta composición y obviamente que la disbiosis lo más probable es que nos lleve a una enfermedad, sea una enfermedad infecciosa o no infecciosa. Esto es súper importante igual. Chicos, chicas, yo en general, estamos en una clase de microbiología, en general hablo de enfermedades infecciosas, pero no todas las enfermedades son infecciosas, eso ustedes lo tienen claro. ¿Sí? O sea, una enfermedad infecciosa estamos hablando donde hay una infección, ¿cierto?, provocada por un microorganismo. Pero hay miles de enfermedades que no son infecciosas. Por ejemplo, puede ser infecciosa, ha sido viral. Dijimos que los virus también lo consideramos microorganismos. Pero Cáncer. el asma, ¿cierto? Esa no es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad a nivel del sistema inmunológico, pero no es infecciosa. Cáncer. No, el cáncer no es infeccioso, ¿cierto? El cáncer es la malformación de células, generar tumores, pero no le suena Alzheimer, por ejemplo. La tuberculosis sí es infección. ¿Sabes lo que es el Alzheimer, cierto? Ahora que está súper de moda con la película y todo. ¿Cierto? Es un problema a nivel neurodegenerativo, pero ahí no hay ningún microorganismo. No hay ningún microorganismo que esté haciendo nada. El Alzheimer, por ejemplo, hipertensión, una enfermedad infecciosa, ¿cierto? Es un aumento en la presión de la sangre. Ahí vienen un montón, ¿ya? Pero ojo, que yo aquí, ¿cierto? Estamos en una clase de microbiología, cuando hablo en general de enfermedad, estoy hablando de enfermedad infecciosa. Cuando digo de que cierto microorganismo produce enfermedad, estamos hablando de una infección. ¿Qué pasa a nivel de gatito, a nivel de perritos? Ellos también tienen su microbiota normal, que no es la misma que tenemos nosotros como seres humanos. Ellos tienen otras bacterias, tienen otras especies. Incluso entre ellos también hay diferencias. ¿Vale? Aunque un gato y un perro coman lo mismo, también puede haber diferencias a nivel de la microbiota. Y nosotros entre humanos también. ¿Cierto? Si yo como lo mismo todos los días que mi hermano, todos los días que mi mamá, mi papá, aún así puede que tengamos diferencias en nuestra microbiota. ¿Vale? Se habla de que hay un core, más o menos un 95% de las especies que todos los seres humanos compartimos. Por ejemplo, la Escherichia coli, todos la tenemos, todos los humanos la tenemos. Pero hay algunas que son particulares dependiendo de la alimentación, dependiendo de la temperatura del lugar donde viven, dependiendo de factores genéticos, etc. ¿Vale? ¿Se entienden? En el caso de los perritos y los gatitos, ¿cuál es la microbiota más importante? Además de la microbiota intestinal, a nivel de piel, por ejemplo, ¿cierto? En la piel puede ser súper variable. Hay zonas que son secas, hay zonas que son húmedas, ¿cierto? Hay zonas que tienen bajo pH, alto pH. Entonces eso también influye en qué microorganismo va a estar viviendo. Hay microorganismos que ustedes saben, ¿cierto? Hay microorganismos que pueden vivir solamente donde hay oxígeno. ¿Cómo se llama eso? Aerobio, muy bien, vamos, Jesús. Aerobio. Ya, vale, entonces los aerobios tienen que vivir en un lugar donde hay oxígeno. No pueden vivir en condiciones anaerobias. ¿Vale? Entonces, el tipo de piel afecta. ¿Ya? No es lo mismo la microbiota que puede haber, por ejemplo, en una zona seca, en una zona como las manos, que uno está constantemente lavándose las manos, versus, ¿cierto?, en una zona como la ingle o la axila. Va a haber otro tipo de microbiota. A nivel del oído también, sobre todo el oído externo, ¿vale? Hay una microbiota que es bien particular. Hay gente que se dedica a estudiarla, que la estudian, cuáles son los microorganismos que viven, que forman esta microbiota, ¿vale? A nivel de la cavidad oral, nasofaringe también, aquí tenemos una microbiota súper abundante. Estoy hablando de que la microbiota puede ser distinta dependiendo de distintos lugares del cuerpo. ¿Sí? Incluso
cuando hablo de piel, en distintas zonas de la piel, porque depende de la humedad, por ejemplo, depende del pH. A nivel de intestinos, ¿cierto? Que es donde dijimos que hay una mayor cantidad, también es distinto si comparan el intestino grueso con el intestino delgado, por ejemplo. ¿Ya? También puede haber diferencias. Entonces, como dice acá, diferentes poblaciones de microorganismos colonizan a los individuos de diferentes localidades y en tiempos diferentes. ¿Vale? Cuando hablamos de la microbiota, por ejemplo, intestinal, esto también puede variar en el día, entre el día y la noche. Puede variar dependiendo de los alimentos que yo haya consumido, de la cantidad de líquidos, de agua que yo haya consumido. Eso también influye. ¿Vale? En el fondo, la microbiota es algo dinámico que puede ir cambiando con el tiempo, con los años, con los días. Miren acá al lado izquierdo, ¿cierto? Hay una imagen de una microbiota en condiciones normales y hay un patógeno exógeno que acaba de ingresar al sistema. Y a nivel en la derecha, ahora el mismo patógeno ingresó, pero en este caso la microbiota no está funcionando bien, la microbiota humana normal. Hay una disbiosis. Entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? En el primer caso, si es que la microbiota está funcionando normal, si es que el sistema inmune está funcionando normal, aunque ingrese el patógeno, no va a ocasionar la enfermedad. ¿Vale? En cambio, el mismo patógeno ingresa donde hay disbiosis, ¿cierto? O donde hay, ¿cierto?, un sistema inmunológico que esté comprometido. En este caso, lo más probable es que sí genere enfermedad. ¿Vale? Ahora, hay un factor a considerar. No basta, ¿cierto?, con que yo, ¿cierto?, solamente ingrese, por ejemplo, una célula de salmonela para yo enfermarme. No es suficiente. Muchas veces tiene que haber una cierta cantidad para que pueda generar una infección. ¿Vale? Esto se llama, se lo voy a decir después en detalle, pero se llama dosis infectante. Cada microorganismo tiene una dosis infectante. ¿Ya? Por ejemplo, salmonela, ¿cierto? Yo tengo que, en el fondo, infectar alta cantidad de bacterias para poder infectar. En condiciones normales, si yo consumo solamente 10 células, no me voy a enfermar. Dosis infectantes. ¿Ya? Eso igual es súper importante. En el fondo, la cantidad, no es solamente el tipo, sino que la cantidad también importa. Entonces, dijimos que acá, por ejemplo, ¿cierto?, lo primero que actúa nuestra microbiota nos protege de los patógenos, pero después, ¿cierto?, obviamente que aparece nuestro sistema inmune. Si nuestro sistema inmune está funcionando como corresponde, lo que hace, ¿cierto?, es que se elimina ese patógeno. Pero, en cambio, si hay una disbiosis, ¿cierto?, el patógeno puede ingresar, o lo otro que puede ocurrir es que, ¿cierto?, microorganismos de la microbiota normal, voy a decirlo así, ¿cierto?, se vuelvan malos, se vuelven patógenos. Ahora, estos microorganismos, ¿cómo les dije yo en la segunda diapo, cómo se llamaban estos patógenos? No. Los primeros, oportunistas. Su nombre lo dice, ¿cierto? Son oportunistas, porque solamente generan infección cuando ellos tienen la oportunidad, cuando el sistema inmunológico está comprometido, ¿vale? O cuando hay una disbiosis. Ahí viene su nombre. Son oportunistas, literalmente son oportunistas, ¿vale? Así que, ojo con eso.